Hola, muy buenas, bienvenidos a todos. En el vídeo de hoy vamos a continuar con las integrales impropias, donde vamos a ver las discontinuidades infinitas, es decir, el segundo caso. Recordad lo siguiente, ya sabemos que si tenemos esta gráfica de aquí y queremos obtener la integral definida para este intervalo cerrado, bueno, pues ya sabemos cómo hacerlo, porque ya vemos que la función es continua para este intervalo cerrado, y además aquí, como límites de integración, ya sabemos que tenemos números finitos. Ahora bien, para el siguiente caso, si tenemos lo siguiente, tenemos este intervalo cerrado, perdón, semicerrado, que va desde A hasta infinito. ¿Cómo obtenemos nosotros la integral definida para este intervalo semicerrado? Ya sabemos que tenemos que formar un intervalo cerrado, es decir, que B se aproxima a infinito, y obtener esta integral de aquí, es decir, para este intervalo cerrado. Y una vez que hemos obtenido la integral, es decir, empleando el teorema fundamental de cálculo, tenemos que hacer que B se aproxime a infinito. Bueno, pues en este vídeo vamos a ver lo siguiente. Tenemos nuevamente esta gráfica y queremos obtener para este caso en concreto la integral definida sobre este intervalo semicerrado que va desde 0 hasta B, incluyéndolo. Es decir, si hablamos de área, bueno, pues queremos obtener el área que tenemos aquí. Pero ya vemos que en 0, si nos aproximamos a 0 por la derecha, el valor funcional tiende a infinito. Entonces, ¿cómo podemos obtener nosotros la integral para este intervalo semicerrado? Lo que tendremos que hacer es lo siguiente: aproximarnos a 0 y obtener la integral para este intervalo cerrado. Y una vez que empleemos el teorema fundamental de cálculo, bueno, pues tenemos que hacer que S se aproxime a 0 por la derecha. Es decir, tendremos que obtener el límite haciendo que S se aproxime a 0 por la derecha. ¿Y qué vamos a obtener? Vamos a obtener el área que tenemos aquí. También podemos tener un segundo caso. Tenemos esta gráfica de aquí y queremos obtener la integral definida para este intervalo semicerrado que va desde A, incluyéndolo, hasta 0, en este caso sin incluirlo. Bueno, pues nuevamente tendremos que emplear una variable que se aproxime a 0, y una vez que empleemos el teorema fundamental de cálculo, tendremos que obtener el límite haciendo que t se aproxime a 0 por la izquierda. Y con eso que vamos a obtener el área que tenemos para este intervalo semicerrado, que ya vemos que aquí tenemos una discontinuidad infinita y aquí también tenemos una discontinuidad infinita. Y como tercer caso, bueno, pues podemos tener lo siguiente: podemos tener esta gráfica de aquí y esta otra gráfica de aquí. Bueno, pues si queremos encontrar la integral definida para este intervalo cerrado, ¿cómo lo hacemos? Porque ya vemos que aquí tenemos una discontinuidad infinita. Cuando nos aproximamos a 0, tanto por la derecha como por la izquierda, ya vemos que tenemos una discontinuidad infinita. Bueno, pues tendremos que hacer lo mismo. Tendremos que aproximarnos a ese 0 por la izquierda con una variable, y aquí nos tendremos que aproximar a 0 por la derecha con otra variable. Y luego, para darle solución a esto, bueno, pues tenemos que hacer lo mismo que hemos visto con los dos casos anteriores. Es decir, tenemos que obtener el límite haciendo que esta variable se aproxime a 0 por la izquierda y este otro límite cuando S se aproxima a 0 por la derecha. Y con eso que vamos a obtener el área que tenemos sobre este intervalo cerrado. Y ya en el siguiente vídeo vamos a ver los dos casos mezclados, es decir, que tengamos esta gráfica nuevamente, pero queramos obtener la integral definida para este intervalo que va desde menos infinito hasta infinito. Bueno, pues ya vemos que como límites de integración tenemos infinito y menos infinito, y además ya vemos que para este intervalo abierto tenemos un punto donde tenemos una discontinuidad infinita. Bueno, pues como digo, eso lo vamos a ver en el siguiente vídeo. Bueno, pues resumiendo esto de las discontinuidades infinitas, bueno, pues ya vemos que nos dice lo siguiente: que de una integral como esta también se dice que es impropia si f no está acotada sobre un intervalo cerrado. Es decir, si f tiene una discontinuidad infinita en algún número del intervalo de integración. Y ya hemos visto que realmente tenemos tres casos para estas integrales impropias. Bueno, pues para el primer caso nos dice lo siguiente: que si f es continua sobre este intervalo semicerrado, y además que si el valor absoluto del valor funcional tiende a infinito, cuando x tiende a b por la izquierda, entonces para obtener esta integral de aquí tendremos que emplear este límite de aquí. Bueno, pues nuevamente para este caso ya vemos que tenemos lo siguiente: tenemos esta gráfica y aquí tenemos A y aquí tenemos AB. Ya vemos que en B tenemos una discontinuidad porque ya vemos que este valor funcional tiende a infinito. Y además ya vemos que tiende a infinito cuando nos aproximamos a B por la izquierda. Bueno, pues ¿cómo obtenemos nosotros esta integral? Lo que nos está diciendo es que tenemos que usar una variable, un número finito que se aproxime a B por la izquierda y obtener su integral. Y una vez que empleemos el teorema fundamental de cálculo, bueno, pues tenemos que obtener su límite haciendo que t, en este caso, tienda a b por la izquierda. ¿Y qué vamos a obtener? Hablando de áreas, bueno, pues vamos a obtener el área que tenemos aquí.
Para el segundo caso, bueno, pues si tenemos una función que es continua sobre este intervalo semicerrado, y ya vemos que si el valor absoluto del valor funcional tiende a infinito cuando x tiende a A por la derecha, entonces para obtener esta integral tendremos que emplear este otro límite de aquí. Nuevamente estamos con esta función, y aquí tenemos este intervalo semicerrado que va desde A hasta B. Bueno, pues si nos aproximamos a A por la derecha, ya vemos que el valor funcional tiende a infinito. Bueno, pues para obtener esta integral, nuevamente tendremos que emplear una variable que se aproxime a A por la derecha, obtener esta integral, y al emplear el teorema fundamental de cálculo, tendremos que obtener su límite, haciendo que S tienda a A por la derecha. ¿Y qué vamos a obtener? Nuevamente vamos a obtener este área que tenemos aquí. Y estamos con valor absoluto porque podemos tener este otro caso de aquí. Aquí tenemos A y aquí tenemos AB. Bueno, pues ya vemos que si nos aproximamos a A por la derecha, ya vemos que el valor funcional tiende a menos infinito. Por eso empleamos el valor absoluto para que sea infinito. Y para el tercer caso, bueno, pues ya vemos que si el valor absoluto del valor funcional tiende a infinito cuando x tiende a c para alguna c dentro de este intervalo abierto, y además f es continua en todos los demás números dentro de este intervalo cerrado, entonces para obtener esta integral nos está diciendo que tenemos que obtener estas dos integrales, y ya vemos que aquí en la parte de la izquierda tenemos esta integral y aquí en la parte de la derecha tenemos esta otra integral. Para este tercer caso, bueno, pues para verlo visualmente tenemos esta gráfica y aquí en este lado tenemos esta otra gráfica. Bueno, pues aquí tenemos este intervalo cerrado que va desde A hasta B, pero ya vemos que en un punto dentro de este intervalo cerrado, lo vamos a llamar C, ya vemos que tenemos una discontinuidad. Ahora, sin contar a C, bueno, pues ya vemos que realmente la función es continua para todo este intervalo cerrado que tenemos aquí, sin incluir C, como digo, porque ya vemos que en C realmente tenemos una discontinuidad. Bueno, pues eso es lo que nos está diciendo aquí. Y para darle solución, bueno, pues nuevamente tendremos que aquí usar una variable que se aproxime a C y aquí otra variable que se aproxime a C. Y empleando estos dos límites es como le vamos a dar solución. Y nuevamente recordar lo siguiente, que si estos dos límites que tenemos aquí existen, bueno, pues eso significa que estas integrales convergen. Si estos límites no existen, eso significa que estas integrales divergen. Y para el tercer caso, bueno, pues para que esta integral converja, ambas integrales que tenemos aquí en la derecha tienen que converger. Si alguna de estas no converge, es decir, si una de estas diverge, eso significa que esta integral diverge. Bueno, pues para terminar de entenderlo, vamos a realizar unos ejercicios. Y tenemos que evaluar esta integral de aquí. Ya vemos que nuestro intervalo va desde 0 hasta 4. Ahora, ¿qué podemos ver en esta fracción? Ya vemos que en el denominador tenemos una raíz cuadrada, que ya sabemos que si x es igual a 0, este denominador es igual a 0. Y si es igual a 0, esto ya sabemos que tiende a infinito. Es decir, que esta fracción de aquí ya vemos que tiende a infinito cuando x realmente tiende a 0 por la derecha. Y lo hace por la derecha porque por la izquierda no tenemos números, porque recordar que la raíz cuadrada de los números negativos no las podemos obtener. Bueno, pues ¿cuál es nuestro intervalo realmente? Bueno, pues nuestro intervalo es este, que va desde 0 sin incluirlo hasta 4 incluyéndolo. Y para darle solución, bueno, pues tendremos que sustituir este 0 por una variable que se aproxime a 0 por la derecha, y una vez que obtengamos la integral, empleando el teorema fundamental de cálculo, tendremos que obtener su límite cuando s tiende a 0 por la derecha. Bueno, pues para verlo, aquí tenemos la gráfica de esta función y ya vemos que si nos aproximamos a 0 por la derecha, ya vemos que este valor funcional tiende a infinito. Bueno, pues como digo, tendremos que sustituir ese 0 por una variable que se aproxime a 0 y tendremos que obtener la integral para este intervalo cerrado. Y una vez que la tengamos, bueno, pues tendremos que obtener el límite de esa integral haciendo que s tienda a 0 por la derecha. Bueno, pues aquí tenemos la correspondiente integral. ¿Cómo le damos solución? Ya sabemos que tenemos que obtener la integral de esta función. Aquí la tenemos. Y ahora tenemos que emplear el teorema fundamental de cálculo. Recordar que aquí tenemos 4 y aquí tenemos AS. Bueno, pues aquí lo tenemos. Una vez que empleamos el teorema fundamental de cálculo, ya sabemos que tenemos que obtener el límite haciendo que S tienda a 0 por la derecha. Bueno, pues para el primer límite ya vemos que es igual a 4 y para el segundo límite, bueno, pues ya vemos que tenemos 0. Bueno, pues como esto lo tenemos que restar, ya vemos que esta integral converge a 4. Bueno, pues vamos a seguir con más ejercicios. Tenemos que evaluar esta integral de aquí. Ya vemos que nuestro intervalo va desde 0 hasta e, pero estamos con el logaritmo natural de x. ¿Qué significa esto? Bueno, pues ya sabemos que si nos aproximamos a 0 por la derecha,
ya sabemos que el valor funcional tiende a menos infinito. Y para que lo veáis visualmente, bueno, por recordar la gráfica de la función logarítmica, y ya vemos visualmente que si nos aproximamos a 0 por la derecha, ya vemos que este valor funcional tiende a menos infinito. ¿Cuál es nuestro intervalo realmente? Bueno, pues ya vemos que vamos desde 0 sin incluirlo hasta e incluirlo. Más o menos lo tenemos aquí. Bueno, pues como antes, tendremos que sustituir ese 0 por una variable que se aproxima a 0 por la derecha y obtener la integral para este intervalo cerrado, es decir, que va desde S hasta E. Y luego, como antes, una vez que obtenemos la integral, tendremos que emplear el teorema fundamental de cálculo y obtener su límite cuando S tiende a 0 por la derecha. Bueno, pues aquí tenemos la correspondiente integral. ¿Cómo le damos solución a esta integral? Ya lo hemos visto en vídeos posteriores. Ya sabemos que tenemos que emplear la integración por partes. Aquí la tenemos. Recordar que dv es de x y que v es igual a x. Que u es igual al logaritmo natural de x y que su derivada es igual a 1 entre x por la diferencial de x. Bueno, pues realizando la correspondiente sustitución, ya vemos que llegamos a esto de aquí. Bueno, pues aquí tenemos el resultado de la integral. Y ya sabemos que tenemos que emplear el teorema fundamental de cálculo. Recordad que tenemos S y E. Bueno, pues al emplear el teorema fundamental de cálculo llegamos a esto que veis aquí. Y en el primer paréntesis, bueno, pues ya vemos que aquí tenemos 1, el logaritmo natural de E es 1, y ya vemos que tenemos E menos E es igual a 0. Bueno, pues ya vemos que el límite nos queda realmente así. O lo que es lo mismo, multiplicando este negativo por los dos términos que tenemos dentro de los paréntesis, bueno, pues ya vemos que obtenemos este límite. Y fijaros en una cosa, este límite podéis pensar que es igual a 0, porque como S es igual a 0, y como multiplica a lo que tenemos dentro de los paréntesis, bueno, pues podemos pensar que el resultado es igual a 0. Pero ¿qué es lo que tenemos dentro de los paréntesis? Ya vemos que tenemos infinito, porque ya vemos que el logaritmo natural, cuando S tiende a 0 y lo hace por la derecha, ya sabemos que tiende a menos infinito. Y como tenemos negativo, bueno, pues en definitiva dentro de los paréntesis ya vemos que tenemos infinito. ¿Cuál es el resultado de este límite? Ya vemos que tenemos 0 por infinito, es decir, que tenemos una forma indeterminada. ¿Cómo le dábamos solución a este tipo de límites? Bueno, pues recordar la regla del L'Hopital. Ya sabemos que si esto lo transformamos, por ejemplo, a infinito entre infinito, nosotros podemos emplear la regla del L'Hopital. ¿Cómo lo transformamos a infinito entre infinito? Bueno, pues si dividimos todo esto entre S, tanto el numerador como el denominador, bueno, pues ya vemos que obtenemos esta forma de aquí, infinito entre infinito. Y ya lo vemos, aquí tenemos infinito, y aquí tenemos 1 entre 0, aproximándonos por la derecha, bueno, pues ya vemos que esto tiende a infinito. Ahora sí que podemos emplear la regla del L'Hopital. Recordar, bueno, pues ya sabemos que tenemos que obtener la derivada del numerador y la derivada del denominador. Aquí las tenemos. Ya sabemos que esta fracción es igual a esta otra fracción. Y aquí tenemos S al cuadrado entre S, bueno, pues ya sabemos que tenemos S. ¿Cómo obtenemos este límite? Ya sabemos que es igual a 0. Bueno, pues que podemos sacar en claro que la integral que tenemos aquí converge a 0. Y visualmente, ¿qué es lo que hemos obtenido? Porque realmente hemos obtenido 0. Bueno, pues recordar que estamos con esta gráfica de aquí y lo que hemos obtenido realmente es el área neta con signo, porque hemos obtenido este área que tenemos aquí y este otro área que tenemos aquí. Este área ya vemos que es negativa y luego este área ya sabemos que es positiva. Al sumarlas, como son iguales, ya vemos que obtenemos 0. Bueno, pues eso es lo que hemos obtenido aquí, realmente. Bueno, pues vamos a continuar con más ejercicios. Tenemos que evaluar esta integral de aquí. Bueno, pues nuevamente, ¿qué es lo que tenemos en el denominador? Ya vemos que si x es igual a 2, el denominador es igual a 0 y tenemos esto de aquí que ya sabemos que tiende a infinito. Pero nuestro intervalo ya vemos que va desde 1 hasta 5. Pero ya vemos que en 2 realmente tenemos una discontinuidad infinita. Bueno, pues ¿cuál es nuestro intervalo? Realmente ya sabemos que va desde 1 hasta 2 sin incluirlo. Y luego tenemos 2 hasta el 5 incluyéndolo. Bueno, pues como digo, cuando x es igual a 2 ya vemos que este denominador es igual a 0 y esta fracción tiende a infinito. Y eso significa que tenemos estos intervalos. Ya vemos lo siguiente. Como tenemos estos dos intervalos, ya sabemos que tenemos que formar dos integrales. Es decir, que esta integral es igual a estas dos integrales. Bueno, pues para darle solución tenemos que darle solución a estas dos integrales. Y ya sabemos que para el primer caso tenemos que sustituir ese 2 por una variable que se aproxime a 2 y lo haga por la derecha. En este caso suele ser t. Y para este otro caso, bueno, pues ya sabemos que la tenemos que sustituir por s. Bueno, pues para la primera integral ya vemos que esta primera integral es igual a esta otra.
Y ya sabemos cómo darle solución. Aquí tenemos la integral y ahora tenemos que emplear el teorema fundamental de cálculo. Bueno, pues empleando el teorema fundamental de cálculo, ya vemos que obtenemos este límite. Aquí ya vemos que tenemos 1. Y recordad que no lo he dicho, pero ya sabemos que la constante la podemos retirar del límite. Bueno, pues ya sabemos que tenemos dos límites. Tenemos este límite y este otro límite. Para el primer límite ya vemos que tenemos 3 medios. Aquí los tenemos. Y para el segundo límite, bueno, pues ya vemos que tenemos 0. Bueno, pues al realizar la resta ya vemos que obtenemos menos 3 medios. Y para la segunda integral, bueno, pues ya sabemos que tenemos que hacer lo mismo. Esta vez vamos a sustituir el 2 por la s. Aquí tenemos el mismo resultado y ya sabemos que tenemos que emplear el teorema fundamental de cálculo. Empleando el teorema fundamental de cálculo ya vemos que obtenemos estos dos límites. Para el segundo límite, bueno, pues ya vemos que obtenemos 0. Y para el primer límite, bueno, pues ya vemos que obtenemos este término de aquí. Al reagrupar este término, bueno, pues aquí tenemos el resultado de la segunda integral. Bueno, pues ya vemos que la primera integral converge y converge a menos 3 medios y que la segunda integral también converge y lo hace a este número de aquí. ¿Qué significa esto? Que como las dos integrales convergen, eso significa que esta integral de aquí converge. ¿Y a qué número converge? Bueno, pues simplemente realizando la suma de estos dos términos, obtenemos el resultado. Bueno, pues ya vemos que el resultado de esta integral se aproxima a este número. Bueno, pues vamos a realizar el último ejercicio y dejamos el vídeo. Tenemos que evaluar esta integral de aquí. Nuevamente en el denominador ya vemos que cuando x es igual a 0, bueno, pues como el denominador es igual a 0 y esto tiende a infinito, en 0 tenemos una discontinuidad infinita. Y como tenemos este intervalo que va desde menos 2 a 1, y aquí tenemos la discontinuidad infinita, bueno, pues ya sabemos que tenemos dos intervalos. Como tenemos dos intervalos, ya sabemos que esta integral es igual a estas dos integrales, a la suma de estas dos integrales. Bueno, pues nuevamente tenemos que darle solución a estas dos integrales. Bueno, pues la primera integral ya sabemos que es igual a este límite de aquí. Aquí tenemos el resultado de la integral. Y ahora tenemos que emplear el teorema fundamental de cálculo. Empleando el teorema fundamental de cálculo, bueno, pues ya vemos que tenemos estos dos límites. Para el segundo límite, bueno, pues ya sabemos que no tenemos problema porque es igual a un medio. Será igual a menos un medio, pero tenemos menos por menos es más. Pero ya vemos que el segundo límite es igual a infinito. Porque ya vemos que si t se aproxima a 0 y lo hace por la izquierda, ya sabemos que esta fracción tiende a infinito. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que esta primera integral ya vemos que diverge. Como esta primera integral diverge, no hace falta saber si la segunda integral diverge o converge, porque ya sabemos que esta integral diverge. Para que esta integral converja, ambas integrales tienen que converger. Y como ya hemos visto que la primera diverge, no hace falta comprobar la segunda integral, porque ya sabemos que esta integral diverge. Bueno, pues hasta aquí este vídeo. Ya en el siguiente vídeo vamos a acabar con esto de las integrales impropias, donde vamos a ver los dos casos, donde tengamos menos infinito hasta infinito y aquí tengamos una discontinuidad infinita. Hasta la siguiente.